Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Les saludo a cada uno de los integrantes de la iglesia, y si hay alguien que escucha esta porción de su palabra, que sea de mucha bendición para su vida, así como es para mi vida. Le invito a hacer una oración eh, antes de leer la Biblia. Amado Dios y buen Padre, estoy, Dios mío, ante tu presencia. Señor, te ruego que tú pongas, Señor, tu mano de poder, me unjas, Señor, de la cabeza hasta la planta de los pies. Señor, que pueda decir las palabras que tú quieres que diga, Señor, a tus hijos y obviamente a mi vida. Señor, que no sean palabras que yo quiera decir, sino sean las palabras que tu Espíritu Santo ponga en mi vida. Señor, que esta palabra pueda hacer vida en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Les invito o le invito a abrir su Biblia en Mateo 24, versículo 13. Y la palabra del Señor dice así: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Le he puesto por título a esta palabra: la salvación eterna tiene deberes. Muchas veces hemos escuchado, y está como muy de moda en ciertas personas, pastores, evangelistas, misioneros de alguna denominación. Está muy de moda el decir que la salvación es salvo siempre salvo, que la salvación no se pierde. Pero quiero que vayamos viendo a través de la escritura si es así como ellos dicen o es verdad lo que dice su palabra. Eh, Personalmente, por lo que yo he leído, la salvación no, si bien es cierto, es un regalo, pero este regalo es como todos los regalos. Todo va a depender de cómo lo apreciemos, cuánto sea el cariño que tengamos hacia ese regalo que nos dieron. Si bien es cierto, la salvación no es por obra, es por gracia, es por creer, pero también tenemos deberes que cumplir para que esta salvación sea una salvación eterna. Y vamos a ir viendo. A propósito de lo que decía aquí su palabra, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Podemos ver en el versículo anterior que dice: y por haberse multiplicado la maldad la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y, y no es ser tan sabio, ni tan inteligente, ni tener tanta preparación teológica para darnos cuenta que esto es así, que a través de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Y lo podemos ver diariamente en los cristianos. Y también a veces me incluyo, porque a veces he preferido hacer otras cosas que hacer las cosas que realmente a Dios le agradan. Entonces, le invito también a abrir su Biblia, o yo les voy a leer. Es Bueno, a raíz de esto mismo podemos darnos cuenta que muchas veces la iglesia se enfría
y es a raíz de la misma maldad que se ha... Y la maldad en general, maldad no es solamente de las personas de afuera, sino que nosotros mismos preferimos las cosas más fáciles. A veces preferimos, no sé, la televisión, el internet, estar whatsappeando, que posiblemente no sea malo, pero tenemos que darle el tiempo a las cosas que tienen que ver con nuestro Dios. Tenemos que darle como prioridad a, a tener una comunión con Dios. Eh, lo único más importante que tenemos en este momento para nosotros los cristianos es la salvación, la salvación. Pero la salvación, esta salvación no es algo tan fácil como lo plantean muchas personas. Porque si fuera fácil, la vez pasada, bueno, todo lo que tiene que ver con el área espiritual, todas las cosas que son fáciles, tenemos que tener cuidado porque lo fácil no proviene de Dios. Podemos ver que en la salvación muchas veces tenemos conflictos permanentes tenemos, y eso nos hace alejarnos de esta salvación. Hay muchos textos bíblicos que nos llevan a darnos cuenta de esta situación. Eh, Ahora, para mantener la salvación, ¿cómo ¿de qué forma la podemos mantener? Es a través, obviamente, de su palabra, porque al andar en su palabra andamos en la luz, y al andar en la luz hacemos las cosas que a Dios le agradan, no andamos haciendo cosas malas, andamos haciendo su voluntad. Les quiero llevar a una palabra en Mateo 3:10. Mateo 3:10. Dice, y perdón hermano, es que está bien, tengo unos versículos aquí. Que tiene que ver con lo mismo que vimos recién. Y dice, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Pero ahora ahora sí los quiero llevar a Mateo 3:10. Y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí podemos ver otra de las condiciones por cual nosotros, ¿qué tenemos que hacer en nuestra salvación? La salvación no solamente es aceptar al Señor y quedarnos allí. La salvación también tiene que ver mucho con que, mire, aquí se refiere a los árboles, a esos árboles muy frondosos, pero estos árboles, Dios no quiere que estos árboles solamente den hojas, que se vean bonitos a la vista de las personas, sino que podamos dar frutos y frutos especiales, frutos para quien realmente son estos frutos, que es llevar almas al arrepentimiento. Esto tenemos que hacerlo permanentemente nosotros como cristianos. Es una forma, no que a través de llevar personas al arrepentimiento,
vamos a ser salvos. No, obviamente que no, porque la salvación no es por obra. Pero nosotros como buenos cristianos también tenemos que dar estos buenos frutos, estos buenos frutos. Porque nosotros tenemos que compartir lo que Dios ha dado a nuestras vidas. ¿Y qué es lo que ha dado a nuestras vidas? Esta salvación, que obviamente tenemos que compartirla con las demás personas, porque en algún momento Dios nos va a pedir cuenta de aquellas personas que quizás por no nosotros haberles predicado, estas personas perdieron la salvación. Eh, Pablo dijo que en estos días serían días peligrosos, la apostasía, y cada día podemos ver que la presión hacia los hijos de Dios es tremenda. Pero aquí es donde es una de las partes en que esta teoría de que salvo siempre salvo se cae por tierra. Porque si bien es cierto, si nosotros somos salvos, usted se ha puesto a pensar, ¿para qué el enemigo nos va a atacar si nosotros ya somos salvos y no nos puede hacer nada? No nos puede hacer nada, porque ya somos salvos. Nosotros, según la teoría de las personas que creen en la teoría de salvo siempre salvo, entonces usted aceptó al Señor y es salvo, y no es así. Nosotros cada día tenemos que cuidar esta salvación. ¿Y de qué manera? Como les decía anteriormente, es haciendo su voluntad, es guiándonos por su palabra, es estar en santidad. Si hacíamos cosas malas antes, hoy ya no tenemos que hacerlas. Si nosotros antes mentíamos, ya no tenemos que mentir. Si a veces estas palabras parecieran ser fuertes, pero son necesarias. El que robaba antes ya no dice su palabra, no es que lo diga yo. El que roba antes no tiene que robar. El que mentía antes no tiene que mentir. El que fornicaba, el que cometía adulterio, el que cometía asesinato, ya no tiene que cometerlo, porque si no, a Dios le agrada las personas que son sus hijos y que andan a la luz de la palabra. A la luz de la palabra. Perdón, hermano. Eh, por lo tanto, si antes cometíamos o nos enojábamos con alguien o, o hacíamos cosas que desagradaban a Dios, ya ahora no tenemos que hacerlas. Dice la palabra que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Aquel que hablaba morbosamente ya no hable más morbosamente. Aquel que decía grosería ya no diga más grosería. Aquel que bebía ahora ya no debe beber, porque dice su palabra también embriagados, pero no del vino este que produce discordia, sino embriagados del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que esta salvación cuidarla. Y algunos dicen que Dios la dio, por lo tanto, como es un regalo, una dádiva, Dios nos la va a quitar, pero no es así. Les quiero llevar a Ezequiel 3:20.
Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él morirá, porque tú no lo amonestaste en su pecado, y morirá. Y su justicia que había hecho y sus justicias que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces aquí también podemos ver a aquellas personas que muchas veces han sido usadas en las manos del Señor y nosotros lo vemos que se está cayendo, que se está yendo, desviando de la palabra del Señor. Nosotros como hermanos, como cuerpo de Cristo, tenemos que ir en pos de aquel hermano, ir y amonestarlo. Esto no se trata de retarlo ni decirlo en público, como dice en su palabra en algunos pasajes bíblicos. Nosotros tenemos que ir y aconsejarle en base a la palabra para poder levantarle y para que una persona más no se vaya al infierno. Y aquí podemos ver que dice la palabra del Señor: si el justo aparentare de su justicia y hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, morirá. Cuanto más las personas que no conocen al Señor, porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá. Y su justicia que había hecho no vendrá en memoria. Dios no se acordará, ahí está hablando claramente que Dios no se acordará de las cosas justas que Él hizo, porque una vez que pecamos ante nuestro Señor, estamos destituidos de la presencia del Señor. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que ir en pos de aquel que está débil, quizás falto de comunicación con Dios, y eso lo ha hecho apartarse de los caminos del Señor. Él no se acordará. Por lo tanto, ahí podemos ver que a pesar de todas de sus justicias que Él hizo antes, o de las cosas buenas que Él hizo antes, eso no lo va a salvar. Por lo tanto, en ese caso nosotros también tenemos que ir y poder auxiliar a estas personas, ir con la palabra, amonestarlo. Amonestarlo es aconsejarlo. Entonces, esa es nuestra labor y nuestro deber como cristianos ante aquellas personas que están apartadas del Señor. Porque si siguen así, apartadas del Señor, no se van a ir salvos con el Señor por todas sus justificaciones que tienen, por todas sus cosas buenas que ellos tienen ante el Señor. Entonces, quiero llevarles también a Ezequiel 18:26. 18:26. Dice así: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad o pecado, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Entonces aquí también podemos ver que la palabra del Señor dice que todo lo bueno que podamos haber hecho antes, si no estamos apercibidos hasta el fin, como decía su palabra al comienzo, él se irá al infierno, no será salvo. Entonces, se los quiero leer nuevamente. Apartándose el justo de su justicia, haciendo pecado, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. O sea, no se irá a salvo con el Señor.
Entonces aquí podemos ver nuevamente que las teorías del que dice salvo siempre salvo, no es así. La salvación es permanentemente una lucha. Es, y esta lucha no la ganamos humanamente, esta lucha la ganamos a través de la comunión con Dios, que su Espíritu Santo lo estemos, nos esté redarguyendo, esté de nuestro lado. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos que aferrarnos. La salvación, no nos quedemos con esta teoría satánica de el salvo siempre salvo, que este es netamente una, una teoría totalmente satánica y diabólica, que podamos entender esta palabra y que podamos hacerla propia en nuestras vidas y que podamos poder comunicársela a otros, el poder estar hablando a las personas que no conocen al Señor y también a aquellos que se apartaron de los caminos del Señor. Empezar a rescatar a las almas perdidas, empezar a amonestar a aquel que fue cristiano y se apartó del Señor, y decirle estas palabras con el amor que Dios nos ha dado como ejemplo, de ir y amonestar a las personas que no están sirviendo. Porque si viene el Señor, simplemente se van a ir al infierno. Y eso es lo que ni Dios ni nosotros no queremos. Nosotros, más que preocuparnos, como siempre digo, de las personas, no sacamos nada con preocuparnos, porque generalmente todos nos preocupamos de todo, pero lo importante es ocuparnos de aquellas almas perdidas y de aquellas personas que sirvieron al Señor y se apartaron. Yo no les puedo convencer en base a mis teorías. Yo tengo que convencerlo a través de lo que dice la escritura. Y quiero llevarlo, porque algunos dicen, sí, cuando yo acepté al Señor Jesucristo en mi vida y en mi corazón, Él me inscribió en el libro de la vida. Y sí, es verdad, Él lo inscribió, pero también así como lo inscribió, también Él lo puede borrar de ese libro. Y lo quiero llevar a Éxodo capítulo 33, versículo 1. 33, capítulo 30. Ah, no, perdón, es capítulo 32, porque el capítulo 33 no tiene 31, perdón. Soy un ser humano y me puedo equivocar. Y dice de la siguiente manera. Entonces entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora sus pecados, y si no, que me borres o que y si no, que me raes ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, el que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces aquí podemos ver realmente que así como Dios nos escribe en el libro de la vida, también Él puede borrarnos del libro de la vida. Porque todo lo que
todo lo que podemos ver en el mismo lápiz es inspirado por las cosas de Dios. Entonces, por lo tanto, así como nosotros escribimos y borramos, cuánto más Dios lo puede hacer. Y aquí estamos viendo, pero netamente, que dice, y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro, o sacaré, o borraré. Y también hoy día estaba viendo, y los quiero llevar para ya ir concluyendo esto y dar por cerrado este tema para mí, obviamente no, cada uno puede seguir escudriñando, y vi en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5, y dice: el que venciere será vestido de la vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Les repito: el que venciere será vestido de las vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea que podemos ver nuevamente que está claramente diciendo que todo el que venciere será vestido de las vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere será vestido de vestidura, y no lo borraré del libro. O sea, esto quiere decir que el que permanece hasta el fin, este será salvo. No el que hizo la voluntad a media. Y también en una parte me acordaba hoy día, es que dice: por tanto, si no eres tibio ni frío, te vomitaré de mi boca. Y eso se está refiriendo claramente a los que son del cuerpo de él, porque, perdón la palabra, pero es una palabra que sale en la Biblia: el vómito sale de dentro del cuerpo. Y se está refiriendo no a las personas que no conocen al Señor, sino a aquellos que conocieron al Señor y se apartaron de Él. Aquellos que estuvieron como a medias tintas, como decimos a veces los chilenos. Estamos un poco adentro y un poco afuera. No, el Señor quiere que estemos comprometidos con su obra, que estemos haciendo la voluntad de Él. Y ahí es donde dice: por tanto, si no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y eso quiere decir que se refiere a las personas que están dentro del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, podamos reflexionar con respecto a esta palabra, y podamos, si no lo hemos hecho, y me incluyo yo, si no lo hemos hecho como está a la luz de la Escritura, que podamos cambiar nuestro rumbo y podamos meternos de lleno a la obra del Señor, y hacer las cosas que Él nos demanda, y a dejar de hacer las cosas que no le agradan al Señor. Todas las cosas que no son santas, al Señor no le agradan. Como les decía a mitad de esta predicación o de esta reflexión, es de una boca, de una fuente, no pueden salir agua dulce y agua salada. O sale agua dulce o sale agua salada. Por lo tanto, si hablamos grosería, dejemos, hermanos, de decir esta grosería. Si decimos chistes con doble sentido, no hagamos eso. ¿Por qué no le hablamos mejor a las personas, a las almas perdidas, con nuestra boca? Que pueda salir esa agua dulce, de poder ir y hablarle a las personas.
porque no queda más tiempo, el tiempo ya se cumplió. Dice su palabra que son 2 tiempos, y para Dios un tiempo es 1000 años, y 2 tiempos serían 2000 años. O sea, estamos en el 2020, estamos pasados de los 2 tiempos que dice la Sagrada Escritura. Entonces no esperemos a, a, ¿cuánto se llama? Más tiempo. Es hoy el momento en que tenemos que ponernos a cuenta con nuestro Dios. Es tiempo de que podamos ir y predicar a las almas perdidas, ir y hablarle a aquellos hermanos que no están haciendo las cosas bien, ir y aconsejarles, decirles lo que dice la palabra del Señor, para que puedan volverse al Señor y ser salvos. Estamos ya en los últimos tiempos en que el enemigo se está levantando con todo contra sus hijos. Pero de la única manera que podemos vencer estos dardos de Satanás es a través de su palabra, a través de la comunión con Dios, y, y eso les encarezco, hermanos, que podamos estar en comunión permanente, que podamos estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos, y poder ir a aquellas, nuevamente les digo, a aquellos hermanos. Nosotros oramos, y perdone lo autorreferente que sea, pero estamos orando mucho por aquellas personas eh, que fueron cristianos y hoy no están sirviendo al Señor. Yo creo que estos tiempos, lo he hablado con varios pastores, lo hablé, me acuerdo también, parece un día con hermano Carlos Gómez, en que yo creo que Dios está dando una oportunidad a aquellos que en algún momento fueron cristianos, porque uno puede ir viendo a diario con personas que nunca han creído en Dios, que están esperando que termine esta pandemia y este momento de conflictos, solamente para ir y dar rienda suelta a sus deleites pasionales, a hacer lo que hacían antiguamente, de ir y una discoteca, a bailar, emborracharse, no sé, irse a encerrar en un motel, tantas cosas así. Entonces yo creo que le está dando la oportunidad. Es lo que yo siento, hermano, no es que esto esté diciéndolo la palabra. Eh, yo siento que es para aquellos que se desviaron de la palabra del Señor. Por lo tanto, yo realmente me duelo con estas personas, que uno conoció muchas personas que sirvieron al Señor y que predicaron y fueron usados en sanidad, bautizados en Espíritu Santo, hablaban profecía, y hoy son un guiñapo humano, como también dice la palabra, un guiñapo humano, son escoria, y da pena por aquellas personas, y lo que podemos hacer es no preocuparnos, sino que ocuparnos, estar orando, intercediendo por aquellas personas que en algún momento le sirvieron al Señor y hoy no están sirviéndole. Qué terrible será, porque aparte dice su palabra que en aquellos tiempos, en aquel día, no muchos serán los que dirán: yo hice milagros, yo profeticé, yo hablé en lengua, yo llevé a las plantas los pies o a la salvación a tantas personas. Pero de nada servirá, porque si no permanecieron hasta el fin, como decía su palabra, de nada les servirá. Por lo tanto, les pido, que les encarezco que estemos orando por aquellas personas, y si tenemos la posibilidad de verles, de hablar y, y, y hacerlos reaccionar a través de su palabra, que el Espíritu Santo nos guíe a poder hablarles para que se vuelvan al Señor. Eh, Esa sería como esta reflexión de este día, y me gustaría
que no sé si pedírselos por favor, pero que podamos estar orando por estas personas. Orar obviamente por las personas que nunca han conocido al Señor, porque también dice su palabra, más vale que nunca me hubieseis conocido, a aquellos que le conocieron, más vale que nunca me hubieseis conocido, porque la ira de Dios va a ser grande con ellos. Entonces le ruego que estemos orando por aquellos que, para aquellas almas perdidas, para aquellas personas que igual son creación de Dios, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, igual son almas que necesitan del Señor, pero también estemos orando por aquellos pastores que en algún momento fueron pastores, por aquellos que fueron líderes de jóvenes, de mujeres, de grupos inmensos en las iglesias y hoy se han ido al mundo, se han olvidado del Señor, de todas esas cosas o de todas esas vivencias que tuvieron con Dios hermosas y hoy se apartaron del Señor. Les pido que estemos orando por ellos. Yo estoy orando específicamente, bueno, oro igual por todo este grupo de la iglesia, por su familia, pero estoy orando por un matrimonio en la iglesia. No les voy a decir si es hombre o mujer el que no cree en Dios, para que no empiecen a adivinar quién es. Pero estoy orando por un matrimonio que les tengo mucho cariño, eh, y que hay uno de los dos que no cree en Dios, cree en otras cosas, en aura y en el cosmos y cosas así. Pero yo estoy orando y tengo fe que el Señor va a obrar en su vida y en este matrimonio. Y sé que serán de mucha bendición, que serán de mucha bendición para muchas personas, para su familia. Y les pido que oremos por ellos también. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, te agradezco por este momento en que tú has tocado mi vida, Señor. Has dado palabras, quizás no las palabras más precisas, con tanta teología, Señor, pero yo sé que tu Espíritu Santo es el que respalda las palabras que tú quieres que digamos a cada una de las almas, Señor, que necesitan de ti, a mis hermanos, Señor, para que ellos, Señor, tengan un compromiso al 100 para ti, Señor, porque ni siquiera es para mí, para un líder, para un pastor, no, Señor, es para tu obra. Dios mío, que puedan, y para ellos, Señor amado, porque de esa manera sí estarán asegurando su salvación, Dios mío, el hacer tu voluntad, estar en comunión contigo, estar, Dios mío, en una búsqueda permanente a través de la palabra, Señor amado. Te pido, Señor, que sea una bendición especial para cada uno de tus hijos, mi Dios eterno. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu.